Hola, ¿cómo están? Cuando viene a Chile, tiene la sensación de pasarse girando arriba de un carrusel interminable. Debe ser porque siempre llega con primicias que quiere contar con intensidad. Sucedió antes con Confidence, la novela, con la presentación de La muerte y la doncella en cine, con la dirección de Roman Polanski. Y ahora con Rumbo al sur, deseando el norte, un relato autobiográfico que escribió primero en inglés, porque nuestro invitado ha hecho el tránsito difícil y resistido por él mismo para asumirse como un creador cultural bilingüe que navega por la hibridez de dos culturas. Vamos a tener el gusto de compartir la próxima hora con Ariel Dorfman. Puede resultar muy difícil entender los desgarros y la ambigüedad que expresa la fecunda obra de Dorfman si no se sabe algo de esa historia familiar y propia que nos cuenta en su reciente libro Rumbo al sur, deseando el norte. Kichiñov, Odessa, Buenos Aires, Nueva York, Santiago de Chile, son hitos en el periplo que, forzados por las circunstancias históricas y las opciones personales, debieron transitar sus padres en tiempos de nazismo y guerras mundiales y frías. La marca del inmigrante, del exilio, de los desencuentros idiomáticos, del ser siempre extranjero, está en el sello de origen que trae Vladimiro Ariel Dorfman Selikovich. Pese a todo, es chileno, un niño gringo del Grange que en tiempos de intensa vida universitaria en los míticos 60 se compromete con una realidad que lo empapa y lo conduce a renunciar a ese íntimo inglés a que tanto se había aferrado. Nada menos que durante una beca que realiza en Berkeley, Estados Unidos, en pleno tiempo de los hippies y la revolución de las flores. Y con los pies en el sur y mirando al norte es que impacta con el libro Para leer al Pato Donald, que escribe junto a Matelart en los inicios de los 70. No eran tiempos de diálogo con esa cultura que estaba en sus orígenes, sino de divorcio con ella. Con el paso de los años, los golpes de la vida y sobre todo luego de la experiencia de ese tremendo golpe de 1973, el inglés se volvería a colar en su existencia, hasta terminar declarando una tregua con el castellano, las dos lenguas de esas dos culturas que hacen a nuestro invitado. Prolífico, incansable, más publicado en el resto del planeta que en Chile, ha incursionado en múltiples géneros, sin dejar en paz a lectores y espectadores, con la poesía de Pruebas al canto o Pastel de choclo, los cuentos de Criacuervos o de cuentos paramilitares, las novelas, La última canción de Manuel Sendero, Máscaras, Viudas, Confidence, o con las columnas en el New York Times, Washington Post o El País, La muerte de la doncella en teatro, recibiendo el premio Laurence Olivier en Londres, presentándola en Broadway con Glenn Close y en el cine con Polanski, con los proyectos para lector, y en fin, ¿a qué seguir con la exitosa globalización de Dorfman, que, como siguiendo una ley chilena, choca con esa cierta indiferencia local, que en algún tiempo, cuando soñó con el retorno definitivo, la vivió como una áspera falta de cariño. Pero los tiempos pasaron y todo indica que Ariel Dorfman está en otra, y que en ese giro algo tiene que ver la experiencia de haber escrito este último libro, Rumbo al sur, deseando el norte. En un minuto comenzamos a saber de Ariel Dorfman. Espérenos. Hola Ariel, un gusto tenerte en Off the Record. Estoy muy feliz de estar aquí porque yo todo lo digo off the record de todas maneras, aun cuando estoy on the record, así que me parece que estoy en mi hogar, realmente. Ariel, ¿cuán importante es hoy día para ti? Yo hablaba en la presentación de la globalización de Ariel Dorfman, que es conocida de los telespectadores, su relación con un mundo cultural en Europa y Estados Unidos muy rico, muy diverso. Venir a presentar este libro a Chile, ¿qué importancia tiene para ti la acogida, la relevancia que le den los lectores chilenos a este relato autobiográfico? Yo escribí el libro en inglés, por lo tanto,
no se puede decir que lo escribí directamente para Chile, tal como sí se puede decir que La muerte de la doncella lo escribí directamente para Chile y después tuve que llevarme a la otra parte. Entonces, casi como una especie de espejo inverso, ¿no? En el sentido de que esto lo escribí en inglés, pero la verdad es que traerlo a Chile, siempre pensé que lo iba a hacer. Lo traduje yo mismo, un texto que no fue fácil el traducirlo a algo ya escrito en inglés. Básicamente, yo creo que fue fue como un retorno al hogar, oye. Porque creo que el libro mismo es un intento por resolver cuál es la vida mía con Chile, en qué sentido esta vida tiene que ver con Chile. Es decir, te explico, digamos, lo que tú sabes porque has leído el libro, digamos, pero el libro está organizado y tiene que ver con la respuesta, así que voy a llegar a eso. Pero el libro son dos viajes, en realidad. Un viaje es un viaje que hago de niño, en realidad que empieza con mis padres en Europa, en que navegando entre dos idiomas, voy navegando hacia Chile, ¿sí? Voy yendo hacia Chile. Se llama A Bilingual Journey. En España se llama un viaje bilingüe, un viaje en dos lenguas, ¿ya? Y es como ese niño nace en Buenos Aires, de padres bilingües ellos mismos, tiene que irse a los 2 años y medio a Estados Unidos, tiene un trauma infantil que vamos a seguramente a conversarlo contigo, ¿no es cierto, Fernando, y con los telespectadores, y renuncia ese niño, yo que habla aquí en castellano, renuncia al castellano detestándolo, denostándolo y dándole la espalda durante 10 años. Y luego, por razones que tampoco son que no están bajo mi control, por razones políticas de persecución a mi padre en Estados Unidos, yo que me sentía norteamericano y me sentía sumamente gringo, amante de John Wayne y sin tener nada que ver con la cultura latinoamericana, me veo impelido y expulsado de Estados Unidos, impelido hacia Santiago, hacia Chile. Y me enamoro del país. Me enamoro del país, del paisaje, de mi mujer, que todavía sigue siendo mi mujer, del idioma castellano y de la Revolución Chilena. De la posible Revolución Chilena, que es la que se da como parte de la Revolución Latinoamericana también posible y potencial. Entonces, ese es un viaje. Y es un viaje que hace ese niño desde la intolerancia del castellano a la intolerancia del inglés. Es decir, se dedica enteramente al castellano. Y enteramente a la idea de que es un allendista y me mimetizo, me disfrazo de chileno y ahí es donde me vi el golpe. Ese es un viaje, ¿no? Es un viaje hacia Chile. Alternativamente, en los capítulos intermedios, hago un viaje que es el viaje inverso. Es el viaje en que me estoy yendo de Chile, sin querer hacerlo, que es que empieza el 10 de septiembre. Y a la medida que ocurre el golpe y la muerte me acecha y me persigue la posibilidad de la muerte, yo tengo que reconocer la tragedia muy personal de ese niño, que es que tendré que irme. Lo que ese niño nunca quiso, que era quedarse en un lugar, es la tragedia del adulto que va a tener que irse. Y me tengo que ir. Entonces, voy contando estos encuentros con la muerte porque estos encuentros con la muerte son los encuentros que me van a expulsar de mi país y ambiguamente convertirme en este ser que habla castellano, que puede dar el mismo tipo de entrevista en inglés. Se llama Off the Record y por lo tanto ya la ambigüedad del idioma está aquí mismo de la globalización, ¿no es cierto? Ahora, Ariel, tú en una parte de este libro reflexionas sobre tu vida luego del 73 en el exilio y dices que es disputada por dos mitos de la existencia humana. Sí. El que prometía que ibas a retornar para siempre y el otro que susurraba que ibas a vagar sin descanso. Sí. Al final no se ha dado ninguno de los dos exactamente, ¿no? No exactamente, digamos. Estos son mitos muy fundamentales y de alguna manera parte del mito se está dando en el sentido de que aquí estoy en mi país, soy ciudadano chileno, he rechazado todo intento de hacerme ciudadano norteamericano o de retornar a mi ciudadanía argentina, digamos. Por lo tanto, soy chileno y me siento arraigado acá siempre, en el sentido, siempre Chile está en la memoria, nunca me fui de Chile de alguna manera, estoy siempre, mentalmente siempre estoy volviendo a Chile. Ese mito de quedarse en un lugar no se ha dado, porque es evidente que soy una persona que ha ido de vuelta. Pero el mito del nómade, el que tiene que irse para nunca volver, o irse solamente para volver de vez en cuando, tampoco se está dando. Porque de hecho soy un nómade, pero
que tenga un arraigo en distintos lugares. Más bien hay como un tercer mito, que yo diría es el mito del hombre híbrido, del hombre del hombre intermedio o intermediario o del puente, el mito del puente, llamémoslo así. Algunos de nosotros nacimos para puentes, todos somos puentes de alguna manera, entre amigos, entre amantes, entre familia, entre países, entre culturas. Todos pertenecemos a dos partes por lo menos ya. Muy aburrido pertenecer a un solo lugar, digamos. El que pertenece a un solo lugar es el que se muere. Ese pertenece a un lugar donde están, incluso las cenizas pueden estar en otras partes, pero la muerte es estar en un solo lugar. Entonces, yo creo que yo estoy en ese mito de lo híbrido, tratando de entender en un mundo que cada vez más es un mundo global, por tanto un mundo cada vez más internacional de pertenecer a dos lugares diferentes. Yo diría que ese es el mito que yo hago, que es el mito de alguien que es nómada y a la vez pertenece a un lugar. Yo lo llamo comunidades superpuestas. Tú puedes ser muchas cosas a la vez. Puedes pertenecer a muchas partes. ¿Sabes cuándo no puedes pertenecer a muchas partes? Cuando estás en guerra. Es decir, en definitiva, cuando te arman fronteras y aduanas y policías y todo tipo de tasas de interés y guerras, especialmente guerras con los himnos patrios y las banderas y los tambores y cosas que odio, digamos, las cosas militares simplemente antes, no, esto no tiene nada que ver directamente con el golpe, simplemente no me gusta la idea de que haya ejército. Entiendo de repente por qué. Uno no quiere, digamos, que lo invadan tampoco. Entonces, hace falta en esta etapa prehistórica de la humanidad que tengamos nosotros que gastar muchísimo en matar a otros seres humanos o defendernos, ¿no? Pero esa idea de una frontera, yo trato de abolirla. Y si no la puedes abolir desde el punto de vista que tengo un pasaporte, estampar el pasaporte, y señor, ¿cuánto tiempo se queda? Y la aduana, y traiga esto, y la gente que está afuera. Y esa cuestión que no me gusta nada, pero que es necesaria, yo creo que en la mente uno la puede derrotar. Es decir, culturalmente la puedo derrotar. Este es un libro que va a aparecer en 10 idiomas, digamos, en el próximo año. Ya ha aparecido en 3 o 4. Entonces, por eso, digamos, la parte del mito es a mí. Yo quería venir acá a presentar el libro, me era absolutamente fundamental. Pero a la vez ya lo presento en otras partes. Entonces, hay que ser de un lugar, pero no para tanto, digamos, ¿ya? Ahora, volvamos un poco a esos orígenes. Tú recién te referías a tu historia, a la llegada a Estados Unidos de muy niño y a esa relación con el idioma. Y está ese sueño de niño americano que empiezas a tomar, que toma un nombre después, el nombre Edward, cuando sí, quieres abandonar el cosa Bloody que te molestaba. Ahora, ahí hay un relato que está de pasada en el libro, pero que impresiona y se vincula de alguna manera con historias posteriores que son muy importantes para ti, como la relación que está tan presente en el libro con la muerte. Esa relación en tiempos de la represión macartista en Estados Unidos, que finalmente afecta a tu padre y que obliga a venirse a Chile. Y está ese cuento de la relación con la familia Rosenberg, sí, que es una experiencia la más cercana aparentemente con el terror. Sí. ¿Cómo te llega hoy día esa historia y cómo te marca y se vincula con esa relación con la muerte que tú tenías desde muy niño? Sí, es extraño, porque yo me doy cuenta en la medida que empiezo yo a escribir el libro, que de hecho, cuando en septiembre, hace 25 años atrás, nosotros empezamos una especie de aprendizaje real de lo que es la muerte. No la muerte natural que nos puede tocar a todos, sino la muerte extraña esta que nos llega a destiempo, que es lo que ocurre a tantos chilenos como posibilidad, como amenaza, y a algunos desafortunadamente como realidad. Yo me doy cuenta que, de hecho, yo tenía un contacto con eso antes. Cuando yo estuve en Estados Unidos, que yo me hice gringo, digamos, hay que recordar que yo viví el proceso actual de Chile de deslumbrarse con el norte, de irse a la Pumanque y comprar todas las cosas norteamericanas porque son mejores que las chilenas. Yo los entiendo porque yo fui ese ser. Ahora, lo que pasa es que ellos son adultos y yo era niño, pero ellos son niños también en la compra, en el consumo, etc. Y yo deseaba ser norteamericano. Y frente a eso, la cultura hegemónica más fuerte del mundo en ese momento, como lo es en este momento,
es Estados Unidos, pero lo hace con una frescura y una inocencia y una potencialidad en los años, fines de los años 40, principios del 50, muy fuerte. Es decir, me captura a mí, no solamente en inglés me captura, sino que me captura la cultura de masas norteamericanas, los programas de radio, de televisión, el cine, los muñecos, todo tipo de cosas. Y es en esas circunstancias que yo siento que siempre quiero vivir allá, tal como después yo siempre quise vivir aquí en Chile, toda mi vida. No quería irme de Chile, ¿no? Y si no es por el golpe, aquí estaría todavía, creo, aunque quién puede saber lo que hubiera pasado. En todo caso, lo extraño es que en esa circunstancia en que yo me declaro norteamericano, no lo soy, digamos, por pasaporte, pero lo soy culturalmente, y no hablo una palabra de castellano durante 10 años, y hablo inglés en la casa mientras mis padres hablan castellano, yo digo que no lo entiendo, I don't understand, le digo en inglés. En esa circunstancia, la amenaza contra mi familia me crea una contradicción muy grande, porque mi padre, que era izquierdista, estaba en las Naciones Unidas, estaba cada vez más amenazado de que le pasara algo terrible. Y la cosa más terrible que le podía pasar es que lo mataran. Yo creo que la verdad de las cosas, claro, mirándolo desde ahora, era imposible que mataran a mi papá. Tenía que irse, digamos, un exilio era lo que le iba a pasar, ¿no? No iba a venir la policía, él no era espía soviético, no lo iban a acusar de eso, era diplomático. Pero los Rosenberg, a los cuales ejecutaron, yo digo, durante 2 años los teníamos en la mesa. No es que los teníamos realmente en la mesa, eran fantasmas en la mesa, ¿no? Y cuento cómo posteriormente, digamos, incluso en esa mesa se sentaron verdaderos, un par de comunistas norteamericanos que venían huyendo. A ellos sí que los podrían haber matado, pensaban eso. Se fueron para México, se fueron para Cuba. Después se desilusionó muchísimo de Cuba y de la Unión Soviética. Y sin embargo, nunca volvió a Estados Unidos. El exilio está marcado ahí como posibilidad. Entonces, yo vivo esa idea de la muerte desde una edad muy joven, muy temprano. Pero claro que esa idea, el temor de la muerte era muy anterior. Y puede haber sido, yo qué sé, bebido en la leche de mi madre, puede haber sido anticipación, puede ser que mágicamente yo sabía que algún día me iban a buscar los militares chilenos para matarme. Tal vez yo sabía eso, tal vez ese era el terror que tenía. Pero no temía la muerte misma, no era el dolor físico que alguien me pegara un tiro. Era la soledad de la muerte, el hecho de no seguir vivo, de no saber lo que estaba pasando, de no estar con toda mi vitalidad, de estar solo. Y esa soledad es la que finalmente yo creo que me lleva a, extrañamente, la fraternidad que se vivió durante la época de la Unidad Popular, en que nosotros pensábamos un mundo no solitario para nadie, un mundo en que éramos todos hermanos de alguna manera. Fue una cosa utópica que yo creo que sigue siendo un desafío muy grande pensar cómo podemos crear un mundo donde todos nosotros tenemos derechos iguales y nos acompañamos en la vida y en la muerte. Ahora, he absorbido por ese mundo que tú describes y que en el libro refieres como la etapa más feliz de tu vida, que cuando viajas en una beca a Estados Unidos, decides, que decía sorprendentemente, abandonar el inglés. Sí. Ahora, siempre mirando al norte, y Sí. me pego unos saltos para poder conversar de todo lo que quisiera. Mirando al norte es que aparece en esta búsqueda de una difusión, de una reflexión cultural masiva, alternativa a lo que nos llega al norte, que escribes para leer al Pato Donald. Sí. Y yo aquí me quiero acordar de esa obsesión con el norte, de una imagen que no sé si tú la tienes tan presente, yo la tengo, seguramente con el paso de los años se ha distorsionado y los relatos son al final la imaginación también. Pero yo tengo la siguiente imagen, fines del 72 seguramente, un congreso del MAPU en el Estadio Nathaniel, Ajá. un partido como tanto de la izquierda divididos por las querellas internas y la discusión, una situación muy tensa, un Estadio Nathaniel repleto de delegados, un partido que se va a dividir, y Dorfman que pide la palabra. Era un delegado cualquiera, digamos. Que Exacto. pide la palabra y pide, ante la sorpresa de todos, como un gesto para terminar con esta división, una pifia contra el imperialismo norteamericano. Así es, exactamente. Es así, ¿no es cierto? Así es, pues. Yo me acuerdo muy bien. Y yo, claro, desaforadamente subí a la tribuna donde Gasmuri peleaba con Garretón y estaban todos ahí dedicados a pelear. Y yo dije, necesitamos unidad, compañeros. Lo que tenemos que hacer es una chifla, juntos, todos, contra el imperialismo norteamericano. Ese es el enemigo. El enemigo no somos nosotros.
Y todo sorprendente, yo empecé así y todos lo hicieron, ¿no es cierto? Son de esos gestos que quise tanto, ¿no?, en mi vida. La verdad es que, entre otras cosas, soy poco chileno porque no tengo miedo al ridículo, en absoluto. Entonces, me dediqué, digamos, a hacer ese chiflido. Pero hasta ese punto, claro, era la idea del imperialismo norteamericano. Ahora, ocurre que Chile había sufrido el imperialismo norteamericano, pero lo había sufrido de una manera muy, ¿cómo decirlo? Como muy abstracta y caricaturesca. ¿A dónde está el imperialismo norteamericano? ¿Dónde estaba concretamente? Estaba en las minas de cobre, estaba en parte del salitre, es decir, estaba en el capital norteamericano que dominaba gran parte de la riqueza del país. Estaba en alguno de los cómics que eran muy inocentes. Y estaba en una política internacional norteamericana que interfería en Chile. Pero esa gente que chiflaba junto conmigo no había vivido 10 años de su vida en Estados Unidos. No sabía inglés como sabía yo. No sabían que yo tenía eso de inglés, ¿no es cierto? No sabía. José Miguel Insunza lo sabría, digamos, porque yo debatía con él cuando yo era joven. Él estaba en el Santiago, en el St. George, y yo estaba en el Grange. Entonces, él sabía que yo hablaba inglés. Pero era un secreto, porque yo me avergonzaba de hablar inglés, ¿ya? Yo no quería que me identificaran con personas que hablaran inglés. Entonces, esa relación con el imperialismo norteamericano para mí era una cosa muy concreta, real. La seducción del imperio hacia mí era real. No era una cosa que podía sucederle a un país mítico. Era una cosa que me había sucedido a mí. Y el libro del Pato Donald, en gran medida, sale de una necesidad muy concreta. Teníamos nosotros Kimantú, necesitábamos sacar revistas, teníamos que hacer historietas, y era absolutamente necesario saber cómo funcionaban los medios que importábamos para, en función de eso, cambiar nuestros medios masivos de comunicación. Fue la razón por la cual, fue el pretexto con el cual hicimos el libro, ¿ya? El libro también termina siendo un análisis de la realidad cotidiana, de aquello que tú crees que es inocente y que termina siendo bastante menos inocente, lleno de ideas. Pero para mí personalmente, y el libro lo hace una y otra vez, yo digo, las cosas que yo hago, no las hago porque soy antiimperialista. Eso es una cuestión abstracta. Yo las hago por una cosa muy concreta. Es decir, ¿no te parece extraño que el término imperialismo cultural y el primer libro, el clásico, digamos, el libro que ha vendido millones de ejemplares en todo el mundo, traducido a todos estos idiomas, escrito desde la perspectiva chilena, haya sido escrita por un tipo que era gringo, en realidad, y que Armand Matelart era el otro, y que era gringo también? Es decir, que nosotros éramos personas que habíamos vivido la seducción de las imágenes del Patito Donald, digamos, del tío Rick Pato y del Mickey Mouse y todo eso, de niño. Entonces, para mí, yo no hablo por Armand porque pienso que él rechazaría esto por psicologista, digamos, que era una de las peores cosas que él podía decirle a alguien, pero psicologista. Yo creo que la verdad de las cosas que en mi fuero interno, lo que estaba haciendo en mi fuero externo, era purgarme ritualmente el imperialismo. Tomar el más inocente de las criaturas que me había seducido a mí, que me había enamorado cuando yo tenía 2 años y medio, cuando yo salí del hospital traumatizado, me encontré con el Pato Donald que me sonreía. Hasta en el hospital capaz de que no me encontré. Capaz de que me encontré en Argentina cuando tenía 1 año y medio, ¿ya? Ese pato, que había sido mi amigo, yo decidí rechazarlo. Y entonces, en parte, detrás de eso hay la idea de advertencia al pueblo chileno, esa gente que chiflaba, diciendo, tengan cuidado. Yo cuando era niño, no lo digo así, ¿no?, pero ahora lo digo. Yo cuando era niño, yo fui seducido por la inocencia yanqui. No crean en la inocencia yanqui, no es cierto. Nosotros somos inocentes, ellos son medios malévolos. Ahora, he cambiado bastante en ese sentido. Yo creo que nosotros somos bastante perversos y los yanquis, la verdad, las cosas son bastante perversos también. Hay de todo, ¿no? Y la forma, además, es que tú tienes que apropiar la imagen que te viene del extranjero, tienes que dialogar con ella, encontrar lo bueno, desechar lo malo y cambiarlo, canibalizarlo, digo yo aquí. Bueno, vamos a seguir conociendo de la historia y la reflexión de Ariel Dorfman en un minuto. Espérenos. Ariel, uno puede tener una visión deformada, pero las apariencias señalan que la muerte de la doncella es un hito finalmente decisivo para este camino hacia asumir plenamente la hibridez. Porque esa obra, que
muchos han tenido la posibilidad de verla en el cine. Pudo transformarse en la inserción más plena tuya en la realidad chilena, con la cual te estabas reencontrando incipientemente, pero terminó siendo el pretexto para encontrarte con otro universo que fue mucho más fecundo a final de cuentas contigo. ¿Lo ves tú ese como un hito decisivo en tu Yo creo historia? que sí, yo lo veo así. Digamos, hay dos maneras en que La muerte de la doncella de alguna manera me lleva a la internacionalidad, digamos, ¿ya? Una es la que tú dices, en el sentido de que al no ser recibido en Chile con la generosidad con que fue escrita, con la idea de que he aquí mi regalo de bienvenida, de retorno al país. El país, alguna gente en el país es incapaz de hacer un gesto generoso respecto a eso, que es sintomático de una sensación que yo tengo ya de extranjería. Es decir, cuando yo escribí La muerte de la doncella, que la escribí acá en castellano, después la traduje al inglés, tuve la sensación de estar escribiendo yo una historia de alguien que no es parte de la comunidad chilena, que básicamente es Paulina, es la protagonista como yo. Ahora, las razones por las cuales ella no es parte de la comunidad chilena es porque la han torturado y porque la transición no tiene un lugar para ella, ¿ya? Pero resulta que la transición tampoco tenía un lugar para mí. Es decir, que yo llego de vuelta y tengo la sensación de que no hay un verdadero lugar para mí, tal como no lo hay para la obra. Y ya estaba yo como con ganas de irme, en función del tipo de recepción que yo había tenido, de recibimiento más bien. Y lo que pasa es que cuando ocurre esto de la obra, y la obra como que sintomatiza, como que, no creo que pretexto sea la palabra, es más bien como que me revela cuán lejos yo estoy de Chile, yo personalmente, ¿ya? Cuán lejos está la obra y mi visión de Chile. Pese a que yo creo y sigo pensando que la obra, lo que le pasa, la razón por la que la rechazan, es porque está demasiado cerca de Chile. Mi interpretación personal del rechazo a La muerte de la doncella no es que la gente está en contra de mostrar el problema de la tortura en el escenario y que por lo tanto rechazan a Paulina Salas, o que rechazan al doctor y la ambigüedad del doctor, que no quieren saber de... Yo creo que la figura verdaderamente controvertida, que es la figura de la transición, es la del abogado. Yo creo que eso es lo que mis amigos no pueden aceptar que yo haya puesto en escena. Que yo haya puesto a alguien que cree que la justicia se hace en la medida de lo posible, que es la frase que me parece legítima del presidente Luis. Pero ponerlo así, y además ponerlo a él como un hombre que traiciona a su mujer varias veces, siendo un buen hombre, en lo cotidiano, yo creo que es insoportable para muchos de mis amigos y compañeros del allendismo, de la resistencia y de la transición, ¿ya? Y creo que eso me lleva a mí a otra parte. Ahora, junto con eso está lo que tú dices. Y es que, de hecho, eso además me revela que esta obra mía, que no tiene un lugar muy amable en mi propio país, tiene más que un lugar amable en el extranjero. Gana cantidad de premios, se hace película, y me abre un mundo que ya estaba un poco abierto, porque a mucha de esta gente yo la conocía. Sigourney Weaver, yo había trabajado con ella antes, digamos, la conocí de Williamstown, donde yo estaba haciendo una obra y ella estaba haciendo otra obra. ¿Ya? Nos juntábamos a tomar helado juntos. Cuando llega la campaña del no, yo creo que tú te puedes acordar, soy yo el que consigo a ella, Jane Fonda, a Richard Dreyfuss. Richard Dreyfuss es el mismo hace. ¿Ya? Es decir, no es que ese sea mi mundo, y sigue sin ser mi mundo. Yo no soy el mundo de decir, oye, Ariel, las estrellas. Mira, yo tengo amigos entre gente que tiene mucha celebridad, y lo tengo porque son amigos, no porque sean célebres, ¿ya? Como tengo una serie de amigos que no son muy célebres en absoluto, y son tan amigos como unos que pueden ser célebres. Pero ese mundo se me abre a mí. Y claro, es un mundo que me permite a mí hacer todo tipo de cosas. Me permite después hacer un guión para la BBC que gana el guión al
al mejor guión del año en Inglaterra. Me permite ahora en 3 meses más, la televisión británica va a transmitir un corto que hemos escrito con mi hijo Rodrigo, media hora, en la televisión británica, que se va a dar en todo el mundo después, con un montón de actores como Emma Thompson, etcétera, haciendo una cosa ficticia, utilizando poesía. Y yo no puedo dejar, digamos, de señalar una u otra vez mi sorpresa del hecho de que esto que va a aparecer en la televisión, que se han hecho cantatas respecto a esto, que se ha utilizado para música electrónica, que está en 20 idiomas, no está en Chile. Esos poemas no están en Chile. Ahora tú... Es decir, Harold Pinter, cuando él hace una cosa para la Madre de Plaza de Mayo, que los grandes artistas hacen poesía, elige un poema mío que lo hace así. Lo hace para Argentina, es decir, él graba eso. Y aquí no está. Y fíjate que no estoy resentido, digamos, ¿ya? No estoy perfectamente en paz. El problema es que no estoy inserto en la realidad nacional de esa manera. Y estaré o no estaré, no me preocupa. Me preocupa, va a parecer arrogante, me preocupa más por el país porque es sintomático de un problema que tiene nuestro país respecto a aquellas obras literarias que acá también no me maltratan acá, maltratan a todos, digamos, ¿ya? Y a mí me bien tratan más bien. Entonces, lo que tú tienes razón es que es el descubrimiento de que tengo una función global mucho más allá de lo que yo creía que tenía. Claro, porque ya había libros míos, Viudas, por ejemplo, que lo tienes acá, estaba traducido ya a 12 idiomas. Ahora vamos a hacer ópera. Pero eso era antes de la muerte de la doncella. Por lo tanto, hay una tendencia. Lo que pasa es que cuando yo ya me voy, acepto el hecho de que no voy a seguir viviendo para siempre en Chile, ni soy solamente de Chile, soy de otras partes también. Por lo tanto, el aspecto global de mi existencia es el darme cuenta de eso y el aceptarlo y la riqueza del hecho de que desde ahora en adelante tengo que vivir en idiomas alternativos, paralelos y con pinches, digamos. Tengo que amigar a mis idiomas. Tengo que vivir en castellano y en inglés. Eso eso es lo que lleva a escribir Rumbo al Sur, Deseando el Norte. Quiero yo aclarar por qué y en qué sentido soy híbrido, soy dual, soy global. Y cómo puedo ser global y anti-neoliberalismo. Es decir, cómo puedo pertenecer a muchas partes, por lo tanto, aprovechar el hecho de que hay una humanidad global, de que hay una industria del cine, de que hay una industria de la televisión, de que hay una industria del libro y que yo soy parte de eso. ¿Cómo aceptar eso y a la vez rechazar muchos de los excesos del modelo económico que acompaña a ese fenómeno de integración de los mercados? ¿Cómo estar en contra de la integración, digamos, servil a los mercados y estar a favor de la integración cultural, multicultural, plural del mundo? Eso es un desafío que yo tengo en este momento y el libro se inserta dentro de eso. Y ojo, es un problema que tiene Chile. Ahora, sobre el problema de Chile, tú relatas en el libro que Angélica, tu mujer, te decía cuando tú hacías jogging en época que nadie hacía, ubícate, Ariel. Ubícate, sí. ¿Tú sentiste que la transición, tus amigos en la transición, te decían, ubícate, Ariel, quédate callado, Ariel, y esa responsabilidad delirante que tú has proclamado como una forma de hacer agitación moral, finalmente, está prohibida de alguna manera en Chile? Y más directamente, ¿tú piensas que se puede ser delirante en este país o hay que ubicarse? Yo creo que hay que ser delirante en el país. Digamos lo siguiente, porque no quiero tampoco ser irresponsable. Yo creo que uno siempre tiene que ubicarse, ¿ya? Por ejemplo, me decía Angélica, ubícate, que significa no salgas a andar por las calles provocando a los perros, ¿ya? Vas a tener problemas. Y tenía razón, porque casi siempre tiene razón María Angélica. Pero yo me ubicaba, porque después de tener un incidente que yo relato aquí con el chino Urquidi, ¿no? En que él me ataca ferozmente con un mastín, que yo digo que es un mastín feo y fascista además. Yo me ubico lo suficiente como para tener cuidado de no pasar muchas veces por esa casa. Es decir, no soy, digamos, soy delirante pero no tonto. Y soy delirante pero no quiero yo que haya otro golpe. No quiero que nosotros nos encontremos de nuevo peleando en las calles con personas que son compatriotas nuestros. No quiero tampoco darles miedo a ellos,
para que ellos nos hagan a nosotros lo que nosotros nunca le hicimos a ellos, pero que pensaban que le íbamos a hacer. ¿Ya? En definitiva, me ubico. Pero una cosa es ubicarse y otra cosa es estancarse. Estoy ubicado en Chile de alguna manera. Pero, ¿qué significa ubicarse? Fíjate que es una buena pregunta. Ubicarse significa aceptar la tradición y el sentido común de no hacer nada que perturbe. Pero si tú no perturbas, no cambias nada, nunca. No sueñas nada. Si no deliras, no puedes imaginar una alternativa. Entonces, ubicarte, de hecho, ubicarte, es ponerte en un lugar en el cual jamás vas a forzar a otros a cambiar. Ubicarse significa aceptar el statu quo tal como está. Es decir, estamos bien, mejor que no me mueva porque me van a pegar un palo, ¿ya? Yo la verdad las cosas que prefiero, en ese sentido, no ubicarme. Prefiero ubicarme en el sentido de tener alguna sensación de la realidad. La verdad es que nosotros, cuando estuvimos delante de la Unidad Popular, no nos ubicamos. No nos ubicamos en el sentido que leímos mal lo que era el país. El país no daba para el tipo de reforma tan drástica como queríamos nosotros con la inmadurez que teníamos nosotros. Lo cual no quiere decir, yo soy una persona que reivindico en este libro la gloria y la maravilla, el coraje de esos días. Fueron días maravillosos. Y yo no lo voy a decir nunca de otra manera. No soy de esos que se rasgan las vestiduras así. Ay, yo nunca fui allendista. Y si fui, pido perdón. Yo no pido perdón, pero por nada de eso. ¿Cómo voy a pedir perdón por el hecho de querer que no hubiera pobreza en el mundo? Que no hubiera injusticia en el mundo? Que no hubiera mendigos por las calles. ¿Cómo voy a pedir perdón por eso? Están locos, ¿no? De ninguna manera. Pero no nos ubicamos en el sentido de que hay que tener una prudencia suficiente cuando uno se mete a tratar de cambiar el mundo. Pero ubicarse tanto que tú no imaginas otra alternativa, no. Entonces yo diría, digamos, que mi situación global significa que no vivo en Chile, estoy lejos, me permite venir aquí y ser delirante. Estoy en ese sentido muy bien ubicado porque me ubico rápidamente, hago delirios, conversando contigo es uno de ellos, sé que estamos en forma muy moderada acá, pero ustedes están haciendo un delirio, me parece una maravilla de delirio que están haciendo. Fíjate que creen lo suficientemente en el hecho de que hay un par de personas, y ojalá más, que quieren escucharnos a nosotros, hablando de cosas que tienen que ver con transgredir las normas habituales del pensamiento chileno, como para que ustedes inviertan su propio dinero en tratar de hacer un programa aquí. Están locos, afortunadamente. Y te digo una cosa, está lleno Chile de eso. Lo que pasa es que son locos desarticulados ustedes. Es decir, no hay una articulación de un movimiento vasto suficientemente claro que permita crear una alternativa respecto a lo que está pasando en este momento. Yo soy concertacionista, es decir, yo no creo que haya otra posibilidad en este momento para darle estabilidad al país. Estoy de acuerdo con tener acuerdos de ubicación. Pero una vez que te hayas ubicado, a bailar se ha dicho. A propósito de ese baile y hablando un poco de las obras tuyas a las que no nos hemos referido, tú señalas Viudas, que está aquí encima, y otras, pero en general en tus obras hay una constante, que es cómo pueden hablar aquellos que nunca pueden hablar o que difícilmente pueden hablar. Las mujeres en un mundo para hombres, los niños o los antes de nacer, sí, que se resisten a llegar a un mundo que les ofrece tan poco, los propios muertos. En esto de los temas de Dorfman y viendo las temáticas propias de periodos de dictadura y de transición, ¿es más fecundo hoy día tomar estos temas de transición como un tema que trasciende obviamente las fronteras y que son temas universales? Yo creo que sí, que esa es la manera de hacerlo. Yo creo que nosotros hemos tenido unos enormes sufrimientos y unas grandes experiencias de ambigüedad, de peligro y de autocuestionamiento. Y estas son experiencias que, de hecho, si no las hacemos trascender, como Viudas lo hace hacer, digamos, o La última canción de Nuestro Sendero, o Confidence, todas mis obras tratan de tener una dimensión, yo creo que nacional, y a la vez una dimensión que viaje, un poco
rumbo a una parte y mirando en otra parte, digamos. Esa idea de rumbo al sur deseando el norte, yo creo que es una obra clave que va a permitir reinterpretar toda mi obra en función de lo dual y en función de la búsqueda de permitir que esos temas sigan surgiendo. Pero lo que pasa es que en vez de ser como Viudas, digamos, yo podría escribir Viudas hoy, ¿no? Estoy haciendo una ópera de Viudas, pero no puedo escribirlo, reescribirlo como tal, porque es claramente una obra que viene del exilio, viene del dolor de una dictadura y viene de la sensación de una victoria muy grande moral y una derrota física muy grande. Yo no podría escribirlo. Lo que tendríamos que hacer hoy es escribir una obra bastante más compleja, en que el problema de si puedes hablar o no puedes hablar tiene que ver, por ejemplo, con autocensura, ¿ya? Me parece que la autocensura es más interesante, por eso Lector, que es una obra teatral que no se ha estrenado en Chile, pero tengo 6 o 7 países donde se ha dado, y que va a ser parte de un film que pensamos hacer tal vez a partir del año que viene, de ciencia ficción. Esa es la historia de un censor, ¿no? Es un censor, claro. Un censor que empieza a leer un libro y el libro que tiene que censurar es la historia de su vida. Le revela su pasado y claro, lo tiene que suprimir. Él no quiere que la gente ande por ahí sabiendo lo que son sus secretos, ¿no? En la medida que lo va haciendo, se va cumpliendo el libro con respecto a lo que le pasa a su hijo. Entonces es una pesadilla eso, siempre el texto. Yo le diría, si tú me preguntas si la base de mi obra, la base de mi obra yo creo que tiene que ver con la creencia en lo imaginario que constantemente nos acompaña. Y a diferencia de muchos escritores que yo admiro muchísimo, que son los escritores, digamos, de fantasía o de surrealismo, digamos, que crean universos paralelos. Mis universos paralelos siempre tienen un trasfondo social. Por lo tanto, cuando yo escribo una novela fantástica sobre los niños que no quieren nacer, yo los hago que se pongan en huelga. Mira qué cosa más chilena para hacer. Esos niños son fetos politizados. Pero a la vez, claro, no quepo simplemente. ¿Sabes lo que pasa, Fernando? Que yo no quepo en las categorías típicas. Dice, un gallo político tiene que escribir estas cosas sombrías. Y además, el libro por ejemplo, Rumbo al sur, deseando el norte, es un libro que yo creo muy gracioso. Porque la verdad es que la óptica que yo tengo respecto a mí mismo es la de un tipo que está constantemente equivocándose. Yo estoy constantemente haciendo todo tipo de errores hoy. Me estoy disfrazando. Y gente que se disfraza, gente que cree que es distinta de la que es la base de la comedia. Claro, lo que pasa es que a ese ser cómico le va a ocurrir una tragedia muy grande, le van a dar un palo bastante grande y va a tener que pasar por la muerte muchas veces hasta recuperar la alegría después, ¿no? Ahora, respecto de esta relación, digamos, no traumática que tú tienes hoy día con Chile, esta pacificación a que yo creo que ha contribuido el ejercicio de escribir este libro. ¿Se puede hablar de que para ti Chile es un imaginario que puedes recrear, repensar y habitar, estés donde estés? Yo creo que no, fíjate, yo creo que lo llevo conmigo. Creo que lo llevo conmigo. Pero además, cuando tú dices Chile, eso es una cosa que me parece extraña, digamos. Constantemente me pregunto, ¿qué es lo que es Chile? Para empezar, yo soy parte de ese Chile. Y aunque quepa mal, algo estoy, digamos, ¿ya? Entonces, Chile es la suma contradictoria de una serie de cosas, ¿no? Y yo llevo varios Chiles adentro y los uso. Ahora, ocurre que, extrañamente, yo hubiera dicho que después de escribir Rumbo al sur, deseando el norte, lo que iba a escribir como próxima obra iba a ser evidentemente algo que no tiene nada que ver con Chile. Porque es un poco una despedida a Chile, en el sentido de que yo aclaro mi relación con Chile y la vuelvo no traumática a raíz del libro. El libro es muy tierno, de mucha paz respecto al país. Porque lo veo por qué yo me enamoré del país, veo por qué sigo enamorado del país, veo por qué me siento extranjero en el país. Es decir, me siento bien en esa relación. Sin embargo, la próxima obra, ¿sabes lo que es? La primera obra en que históricamente la sitúo en Chile. 91-92, escribo una novela sobre el iceberg. Claro, es una novela fantástica, la novela en Sevilla. En Sevilla, de la que llevaron a Sevilla, yo invento que hay una gente que lo quiere amenazar. Y que hay un detective que tiene, por razones hay un ministro ahí que lo tiene agarrado así, por razones de deudas que tiene este hombre, y este detective tiene que salvar el iceberg. ¿Quién le da lo mismo al iceberg? Un tipo apolítico. El hijo de él es un hijo traumatizado, un virgen a los 23 años que vuelve de Nueva York de un exilio, que es el que cuenta la historia. Y este detective, yo lo he hecho un Don Juan.
se está tirando a una mujer diferente todos los días, todas las noches, digamos. Prefiere las noches este hombre. A veces lo hace en las mañanas para no tener la tensión de buscar una mujer distinta. Durante 25 años, hasta que América cumpla los 500 años, él tiene que hacer eso, una apuesta con el ministro que él tiene, ¿no? Y claro, el joven viene a este Chile, un Chile muy circunscrito, muy histórico, que nunca había hecho, para tratar de que el padre le inaugure. El padre le indique cómo hacer el amor con una mujer. Complicado. Pero fíjate, ¿quién hubiera pensado que ese libro que lo escribí en inglés iba a venir después de un libro en que yo como que digo, estoy libre, puedo escribir lo que me dé la gana? Y escribo eso. Chile está ahí como imaginario, como dato, como experiencia, como utopía, como frustración, como irritación. Aquí está mi historia. Yo me reconozco acá. Y si me reconocen o no, no es asunto mío, digamos, ¿ya? Bueno, vamos a seguir conversando con Ariel Dorfman en un minuto. Seguimos conversando con Ariel Dorfman, cuya literatura hemos conocido en estos tiempos gracias a la colaboración de los amigos de Altamira. Ariel, yo quería poner un ejercicio que no he hecho antes en el programa. Pero bueno, tú llevas un libro, este libro autobiográfico, en donde hay pocos nombres. Sí, hay pocos nombres. Hay una razón, ¿eh? La razón es que yo me siento un fantasma y quería dar esa sensación de fantasma, y hay muchos nombres que no quiero dar. Sí, yo sé. Porque hay gente que no tengo por qué, si me dieron refugio, o si me traicionaron, o distintas cosas que pueden haber pasado, me dijeron tienes que irte del país, es cosa de ellos decir yo soy tal persona, no soy yo el que tengo que... Pero me gusta la idea de que yo soy un fantasma, digamos, pero hay pocos nombres, sin duda. Te voy a poner una lista de nombres, ojalá alcancemos todos. Yo te lo digo y tú me das un chispazo Sí. de Thomas Mann. Thomas Mann, me encontré con él camino a los 9 años de edad, precisamente cuando tenía esta edad, de lo que es este niñito aquí. Yo me encontré con Thomas Mann camino a Europa, en un barco, cambiándome de nombre. Me cambié de Vladimiro a Edward, después me cambié a Ariel. Y él fue muy fundamental para un chispazo que tuve respecto a la literatura. Pero voy a dejar que ustedes lean el libro, van a saber por qué me encontré con el autor de La Montaña Mágica. Freddy Taberna. Freddy Taberna era, que sí está mencionado ahí, digamos, fue un compañero mío muy querido. Y a Freddy lo mataron en Iquique, lo fusilaron. Todavía no sabemos dónde está su cuerpo. Y me duele simplemente pensar en él, lo recuerdo mucho y lo menciono un par de veces, digamos, en este texto, porque me acuerdo de haberlo visto ya, haberlo visto peleando con la policía, digamos. Yo fui generalísimo de su campaña, donde él ganó el pedagógico después de que Frey ganó la elección del 64. Y el lema era, Freddy Taberna probaba la lucha callejera. Imagínate si eso era la razón por la cual deberíamos. Pero era un estudiante de geografía, un gran muchacho, y lamento que él no esté con nosotros hoy. Glenn Close. Glenn Close es una amiga personal que hizo La muerte de la doncella en Broadway, ganó el Tony. Es una mujer con un gran sentido del humor. Antonio Escármeta. Es uno de mis mejores amigos. Le debo una lealtad y una familiaridad. Y además le tengo una enorme admiración por su obra. Woody Allen. Tú sabes por qué te pregunto. Ya no tengo nada que ver con Woody Allen yo. Estoy tratando de hacer de hermano mayor de él, porque conozco a todos sus productores, es muy amigo mío. Pero ellos piensan que no va a salir nunca una película en que yo haga del hermano menor o mayor de Woody Allen. Claudio, No toco el clarinete, digamos. Ya. Claudio Jimeno. Con Claudio Jimeno es un amigo mío de sociología. Y yo el 10 de septiembre debía haber estado en La Moneda. Yo me había puesto a propósito allá. Fernando Flores me había puesto como un asesor allá. Y yo cambio de turno con Claudio Jimeno. Y él muere por mí. Así que yo le debo mi vida. Y de alguna manera hago un homenaje a él cada vez que puedo. Lo llevo conmigo, digamos, todo el tiempo. El libro permite exorcizarlo también y enterrarlo. Es como si yo estuviera enterrando a alguno de mis muertos en el libro. En el sentido de hacer público el hecho de que él murió para que yo pudiera vivir. El Pato Donald. El Pato Donald me divierte mucho. Creo que le debo al Pato Donald. Yo lo hice azar y me lo comí. Pero el Pato Donald es la razón por la cual me expulsaron un poco de Chile, digamos. Tuve que irme de Chile porque había unas señoras que apedreaban mi casa ahí
aquí en Santiago, me apedrearon en la casa porque gritaban ¡Viva el Pato Donald! Oye. Entonces, la verdad es que nunca pensé que sería el elemento por el cual saben que yo soy chileno en todo el mundo y sin embargo a la vez el Pato Donald se vengó de mí, digamos, ya. Shakespeare. Shakespeare es para mí el más gran escritor que haya habido. Le debo, entre otras cosas, el nombre de Ariel, que mi madre me lo puso por Rodó y por Shakespeare, pero tengo una constante relación con él, ¿ya? Incluso tengo una idea de una obra teatral en que aparezca en algún momento. El senador Pinochet. Fíjate que a mí como que me parece debería ser el reo Pinochet en la cárcel, pero la razón por la cual a mí no me desplaza enteramente que esté en el Senado, vitaliciamente, es porque yo creo que eso es una fiel representación de lo que es nuestro país. Yo lo pongo de la siguiente manera. El general Pinochet, que es general Pinochet más que senador Pinochet, el general Pinochet, el hecho de que no sea general de la República sino retirado, que no sea presidente de la República, es una indicación clarísima del poder democrático de nuestro pueblo. Y el hecho de que él está en el Senado y no está en la cárcel es una señal de la extraordinaria vulnerabilidad democrática de nuestro pueblo y del terror que todavía impera en nuestro pueblo. Y el hecho de que no hay suficientes personas que quieren que él esté en la cárcel y gente que no le importa que esté en el Senado. Ahora, quería aprovechar para decir una cosa más respecto al general Pinochet, digamos, ¿ya? Y es que él ha dicho recientemente que él no sabe nada de los detenidos desaparecidos y que le ha preguntado a algunos amigos por ahí si saben algo y ellos le han dicho que ellos tampoco saben, ¿ya? Entonces, la verdad de las cosas es que hay dos opciones posibles para juzgar esto que él ha dicho. Una es decir que es un mentiroso, es decir, que él sí sabe y que en efecto no le importa, ¿ya? Y yo creo, fíjate, que es la menos insultante que sea mentiroso, porque la otra posibilidad es que sea una persona indiferente al dolor de todas estas personas durante todos esos años, tuvo el poder y fue a preguntarle a sus amigos. Ahora resulta que si yo soy una persona que en mi régimen han matado una cantidad de gente, yo no voy a preguntarle al panadero si ha visto a los muertos, ¿no? Le pregunto al subordinado mío que me encuentra a los muertos. Es decir, la indiferencia es mucho más cruel que la mentira en este caso. La mentira se está protegiendo él, si es cierto, digamos. Yo creo que probablemente no es cierto, pero pongamos que es cierto. Es mucho más terrible que él diga, no sé, y le pregunté a unos señores por ahí, unos amigos, si sabían, y yo no tengo nada que ver con esto. Es decir, un hombre de una irresponsabilidad moral tan grande que en realidad merece estar en el Senado de la República. Bueno, Ariel, ha sido un placer tenerte en Off the Record. Tú sabes que hace tiempo que lo buscábamos y se dio el minuto. Y la mejor suerte ahora cuando partes rumbo al norte de nuevo. Sí, de nuevo. Tú sabes que hay un segundo volumen que se va a llamar Rumbo al Norte, Deseando el Sur, que es la historia que hemos estado contando un poquitito, que es mi retorno a Chile, es decir, el deseo de retornar a Chile, una secuencia en que estamos retornando a Chile, y una segunda secuencia donde voy viendo con la muerte de la doncella cómo Chile se me hace ajeno. Es un poco un intento muy personal. Hablábamos de esto, ¿eh? Yo lo que quiero es que esto sea muy personal. Nada abstracto. Cada uno de nosotros tenemos nuestra tragedia. Y si no nos contamos qué nos pasó, quién fue el que tuvo que irse de Chile, si no hacemos eso, no entendemos por qué fue tan terrible y por qué lo sobrevivimos, ¿no? Gracias, Ariel. Muchas gracias a ti, Fernando, y muchas gracias a Off the Record y a Rodrigo, que nos está filmando acá. Y a ustedes los esperamos el próximo domingo en una nueva emisión de Off the Record. Buenas noches.